Pues nada, vamos a comenzar este rato de oración en este día importante, el siguiente al miércoles de ceniza. Estamos metidos ya de lleno en la Cuaresma y le vamos a pedir al Señor que sepamos acompañarle de verdad. Y vamos a aprovechar dos textos. Uno, los que nos ofrece la liturgia de hoy, de este jueves, el libro del Deuteronomio, lo que Moisés le dijo a su pueblo antes de la vuelta ya de Egipto, y lo que también nos dice el Señor en el Santo Evangelio. Y en segundo lugar, algunas ideas del mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma, que podemos relacionar pues perfectamente. Comenzamos con el consejo que nos da el Santo Padre. El lema de este mensaje es caminar juntos en la esperanza. Nos recuerda que estamos en el año jubilar. El año jubilar, el año de la esperanza, debe estar presente a lo largo de todo el año. Y por tanto, de una manera también muy particular, en estas semanas de la Cuaresma. Porque vemos al Señor tentado en el desierto, o le vemos ya anticipándonos a los acontecimientos, le vemos en la cruz, como estamos contemplándole aquí, junto al altar, en la imagen tan bonita del Santo Cristo de la agonía. Y ante esa actitud, podríamos decir, de derrota, de dolor, de muerte, pues podríamos tener un sentimiento un poco instintivo, si queréis, no muy racional, pero en fin, un primer sentimiento como eso, como de tristeza, como de amargura o de desesperanza en definitiva. Y no, debe ser así, debe ser la esperanza lo que domine en nosotros, porque esta escena tremenda que estamos ya contemplando con la imaginación o con los ojos no es la última escena. Es una escena, es un momento grave por el que el Señor ha querido pasar, pero para acabar venciendo. Nos mueve la firme esperanza en la resurrección del Señor, que nos hace fuertes ante el dolor, ante el abandono, ante la contrariedad. Y cuando decimos estas cosas, las vamos aplicando o las podemos aplicar a nuestra propia vida. También cada uno de nosotros podemos tener así momentos un poco más complicados, más difíciles, de dolores, de falta de estímulos que nos lleven pues a una mayor alegría, por lo menos estímulos inmediatos, de tipo material o afectivo, como si el Señor nos estuviera probando, como por así decir, probó a su Hijo, haciéndole llegar hasta lo más grave, la misma cruz. Por eso, esperanza, caminar juntos en la esperanza, nos dice el Santo Padre. Y para esto comienza su mensaje hablándonos de la necesidad de preparar nuestros corazones y abrirnos a la gracia de Dios. ¿Cómo está mi corazón? Me veo yo con un corazón bien dispuesto, muy cerca del corazón de Jesucristo, queriendo de alguna manera notar, podríamos decir de esa manera, podríamos decir notando yo los propios latidos del corazón del Señor, estar tan cerca de Él, que note yo esos latidos, que me abra la gracia que Dios indudablemente me quiere dar. A la vez, inmediatamente que pensamos en nosotros, el Papa también nos lo va a decir enseguida en su mensaje. Agrandamos el corazón y pensamos en los demás,
Pensamos en este mundo nuestro con tantos problemas, en las guerras, hoy mismo, más muertos en Ucrania, más bombardeos. Eso porque lo hemos leído en el periódico, pero en tantos otros lugares que ni siquiera nos enteraremos. Y ya lo vemos, bueno, casi como si fuera una cosa más. Y está muriendo gente que podría no morir si en vez de haber guerra hubiera paz, hubiera entendimiento entre los pueblos, entre las naciones. Y así una semana, y otra semana, y un mes, y un año, y otro año. Y nos podemos acostumbrar, sin ninguna duda, nos podemos acostumbrar. Y no debe de ser así, ¿eh? Preparar, por tanto, nuestro corazón. Bien, entonces nos podemos plantear la misma pregunta, diríamos, o el mismo tema que Moisés le plantea a su pueblo. Yo hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Es un mensaje central que Moisés quiere transmitir a su pueblo para que sean fieles al querer de Dios, libremente, pero que sean fieles al querer de Dios. Vemos que es un tema central que afecta a la vida de cualquier hombre en cualquier momento. También nosotros hoy, también el mundo hoy, debe plantearse esta cuestión. Delante de nosotros tenemos la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿Por qué nos decidimos? ¿Por qué, hacia dónde nos inclinamos? Podríamos decir, los que estamos aquí ahora, pues está claro, ¿no? Yo estoy claramente decidido hacia el bien, quiero desterrar el mal, quiero desterrar la muerte, no la muerte física, que será inevitable, pero sí la muerte espiritual, la muerte que lleva consigo el pecado, la muerte del alma, que es la más grave, la más definitiva. Por supuesto que quiero evitarla, por supuesto que quiero vivir la vida de Dios, la vida de los cristianos, la vida de nuestra Madre la Iglesia. Claro que sí. Pues demos las gracias a Dios, ¿no? Si nuestra decisión es clara en ese sentido. Pero qué duda cabe que siempre puede ser más acorde con esta disposición de fondo. Y a la vez nos estimulamos, como decía, pensando en tantas personas que tal vez no se planteen estos temas. Y si no se plantean este tema, inevitablemente, de alguna manera, están más cerca del mal que del bien. Porque está claro que se trata de un bien arduo, no algo que se pueda conseguir simplemente dejándose llevar. El bien del que el Señor nos habla es un bien que requiere lucha, que requiere esfuerzo, porque es lo contrario al mal. El mal sabemos que es la ausencia de bien, que no tiene entidad propia, por así decir. Pero ese vacío, diríamos, del mal, es como si nos absorbiera, en cierto modo, a consecuencia del pecado original y de los pecados que hayamos ido cometiendo y hayan quedado todavía quizás sin una contrición profunda. Sabemos que para caminar hacia el bien, hacia la vida, hay que ponerse en camino, como dice el Papa, ponerse en camino, andar. No quedarnos parados, lo cual no quiere decir que tengamos que estar en una actividad incesante, pero el alma, el corazón, los sentimientos, sí que están en una actividad incesante. Como el corazón, si no tuviera una actividad incesante, se pararía y nos moriríamos. De modo que esta disposición de amar la vida, de amar el bien, nos exige lucha. Pero una lucha, claro, que si fuera una lucha simplemente movidos, pues, vamos a decir, por un mero cumplimiento del deber, imaginemos, ¿no? En un trabajo, el que queramos que se haga simplemente por el cumplimiento del deber. Pues qué duda cabe que ese trabajo será muy pesado, muy poco atractivo. Sí, una persona que procura cumplir con su deber, pero que solamente le mueve eso, de tal manera que si no tuviera ese deber no haría ese trabajo,
pues se comprende que no va a trabajar con mucho gusto, haciendo suyo aquella tarea. Y nosotros tenemos que trabajar haciendo nuestra esa tarea del bien. ¿Y qué es lo que nos mueve? Nos mueve el deseo de amar a Dios. Porque hacer el bien, en definitiva, requiere esto: amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus mandatos. Y así vivirás, y así crecerás, y así el Señor te bendecirá en la tierra que vas a entrar para poseerla. Tierra prometida, largo viaje, 40 años nada menos. 40 años por los pecados de aquella gente. El Señor, por así decir, les condenó en tardar 40 años desde que salen de Egipto hasta que entran en la tierra prometida. Podría haber sido un viaje de unos meses. 40 años. Bueno, pues la tierra prometida, la que el Señor quiere darnos a nosotros, la vida cercana a Él, la vida en su iglesia, la vida de los que quieren hacer el bien, que no tengamos que tardar nosotros 40 años para llegar a esa tierra prometida. Estamos, podríamos decir ahora, como en las puertas, como aquellos israelitas junto al monte Horeb, estaban ya como en las puertas. Ciertamente los que habían salido de Egipto, dice también el libro del Éxodo, los que habían salido de Egipto no entraron en la tierra prometida, entraron los que habían nacido durante ese largo éxodo. Los demás, como castigo, no entraron en la tierra prometida. El propio Moisés, por haber dudado de Dios en un momento dado, cuando golpeó 2 veces la roca para que saliera agua, porque dudaba, diríamos, del poder de Dios. El propio Moisés vio la tierra prometida, pero no entró en ella. Nosotros queremos entrar en la tierra prometida, queremos entrar en la comunión con Dios, en la unión con Dios, en la vida de la gracia. Queremos entrar viviendo sus mandatos, viviendo sus preceptos, no permitiendo que nuestro corazón se aparte, no dejándonos arrastrar por otros dioses. No somos ninguno de nosotros ajenos a esos otros dioses. Esos otros dioses que tantas veces recordamos siguiendo lo que decía Benedicto XVI, esos otros dioses que no son otra cosa que esos, dice el Papa, el dinero, el poder, el placer. Una manera de resumir en esos 3 falsos dioses lo que puede ser el encadenamiento del corazón del hombre cuando no busca el amor de Dios. Una búsqueda de satisfacciones pasajeras que pueden tener a la criatura humana como onnubilada, como buscando satisfacciones inmediatas, sin pensar en su alma, sin pensar en que se está acercando a la muerte. Lo dice Moisés: los que se dejan llevar, los que se postran, dice, ante otros dioses. Como sabemos, en aquellos tiempos, esos dioses es los que ellos mismos se habían fabricado en los 40 años en el desierto. El becerro de oro. Caen en dioses falsos y estaban viendo el maná, aunque se cansan del maná. Están viendo tantos prodigios de Dios y sin embargo se apartan de él. Cuando Moisés baja del Monte Santo con las tablas de la ley y ven que están adorando al becerro de oro, rompe aquellas piedras que recogían la palabra de Dios como con un enfado tremendo por la infidelidad de aquellas gentes que de alguna manera hacían completamente inútil las leyes que Dios les daba. Pues el que se postra ante otros dioses, yo declaro que morirá sin remedio, dice Moisés. No duraréis mucho en la tierra donde vais a entrar. Bueno, y así será, ¿no? Así será. Entra en la tierra prometida
Y luego vendrá la división más adelante del pueblo de Israel, los 2 reinos, los exilios, etc. Pues, queridos hermanos, estas escenas tremendas no son solo cosas de hace 2000 años. Es que podríamos decir que se reproducen casi literalmente hoy en nuestros días, en tantos lugares, tantos países, en tantos ambientes, tantas personas. El Papa, en el mensaje, lo comenta en 3 puntos, todo muy relacionado con lo que estamos diciendo. Lo de caminar juntos en la esperanza. Este primer punto, caminar, tenemos que caminar hacia Dios. Y recuerda ese largo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Un camino que desde la esclavitud de Egipto los lleva a la libertad, guiado por el Señor, que no deja de cuidar por ellos, que siempre es fiel, aunque el pueblo no responda. Dice el Papa, y aquí él lo aplica a una situación que a él le duele mucho, como bien sabemos. El Papa estos días, grave, y no deja de pensar en tantos hombres y mujeres que huyen, dice el Papa, que huyen de situaciones de miseria y de violencia, buscando una vida mejor. Podríamos decir al pie de la letra que hicieron los israelitas, saliendo de Egipto buscando una tierra mejor. Hoy los emigrantes, los miles, también nos acostumbramos a eso. Diariamente quizá o casi mueren algunos en esos traslados de un continente a otro, en el mar, en fin. Hoy dice el Papa que pensemos relacionando el éxodo bíblico con estas situaciones de hombres y mujeres. Y de esa situación tan dura de tantas personas, el Papa dice que de ahí ya tenemos que sentir como una primera llamada a la conversión. Porque dice, todos somos peregrinos en esta vida. Y cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo me dejo interpelar por esta condición de peregrino? En el sentido de esforzarme para llegar a la tierra prometida. ¿Estoy realmente en camino o estoy un poco paralizado, con miedo, con falta de esperanza? ¿O me encuentro demasiado satisfecho en mi confort? Preguntas que todos nos tenemos que hacer, claro. Y dar gracias a Dios porque evidentemente los que estamos aquí tenemos ese mínimo de confort para vivir dignamente. Ya solo con eso ya es para dar gracias a Dios y para que tengamos también como esa sensibilidad hacia tantos cientos o miles de personas que no tienen ese mínimo de confort, que ponen incluso en riesgo su vida. En fin, otra cosa ya que no vamos a entrar aquí, como es lógico, es qué hacer en tantos países, especialmente de África, ¿verdad?, para que se den las condiciones necesarias para que tanta gente pueda vivir allí. Eso es otro tema, tremendo, pero en fin. Pero bueno, aplicando esto a nuestro caso, a esta necesidad de llegar a la tierra prometida, y por tanto de luchar, dice el Papa, busco caminos de liberación en las situaciones de pecado. Bueno, primero nosotros, que no permitamos para nada algo en nuestra vida que pueda ser una tentación, que nos pueda llevar a ofender a Dios. Y luego también, aunque parece que aquí podamos hacer poco, ¿qué puedo yo hacer para mejorar esas situaciones
el Papa dice de pecado, en la que tantos inmigrantes se encuentran porque situaciones de pecado en el sentido de que son injustas las condiciones de vida en las que están, etcétera. Pero claro, ahí poco podemos hacer, pero por lo menos podemos rezar y que no perdamos sensibilidad ante esos temas tan graves que, como digo, nos acostumbramos porque son lo de cada día, y ya, en un momento en que uno ya no reaccionamos. Y el Papa nos pregunta, así como para estimularnos, nos dice que sería un buen ejercicio de la Cuaresma que cada uno confrontáramos, dice él, nuestra vida, la realidad concreta nuestra, cómo estamos, cómo vivimos, qué tenemos, con la realidad concreta, dice, de algún inmigrante, algún peregrino, que por lo menos esto nos lleve pues a ser personas sobrias, que no queramos tener caprichos, que no vivamos una vida que pueda ser, en fin, no digo escandalosa, no creo que hasta ahí llegáramos, ¿verdad? Pero quiero decir que nos conformemos con lo que se necesita para vivir dignamente. Por eso hoy, ante tanta miseria y tantas personas que están en la calle, que están, bueno, en fin, pues las vidas un tanto opulentas, es un escándalo. Bueno, pues este es el primer punto que el Papa nos recuerda, ¿no? Lo de caminar. Y dice luego, caminar juntos, dice. Caminar juntos. Hacer camino juntos. No ser viajeros solitarios. Juntos en el sentido de no juntos físicamente, quiere decir, eso ya la vida de cada uno, ¿verdad? Con nuestra casa, nuestro ambiente, nuestros amigos, o las agrupaciones o asociaciones a las que podamos pertenecer, en fin. Nunca una cosa cerrada, nunca un grupo cerrado, que no sería bueno, evidentemente. Tampoco encerrarnos eso, en nosotros mismos, dice el Papa, en sí mismos, encerrarnos en sí mismos. Ser artesanos de unidad. Es decir, buscar las relaciones humanas de modo natural, lógicamente, según las posibilidades de cada uno, pero fomentar esa unidad con otros de modo normal, los vecinos, los compañeros de trabajo, los estudiantes, compañeros de estudio, o los que van a hacer juntos un deporte, o los que tienen una afición cultural, en fin. Es en ese sentido de buscar las relaciones humanas, buscar la unidad con otros hombres, con otras mujeres, no descartar a nadie por circunstancias meramente secundarias. Eso sería anticristiano, como sabemos. Los cristianos tenemos que ser hombres de unidad, artesanos de unidad. El Papa habla de esa dignidad común, la dignidad común de hijos de Dios que todos tenemos, que es lo fundamental, la dignidad común de hijos de Dios. Un pobre hombre, una pobre mujer que yo me encuentre por la calle, es hija de Dios, es hijo de Dios, tiene la misma dignidad que yo. Y por eso debe ser lógico, normal, natural, que miremos a esas personas así, porque así es, ¿no? Nunca, dice el Papa, pisoteando al otro, nunca dominando al otro, nunca dejándonos llevar de envidias. Y también haciendo lo posible, dice el Papa, para que nadie se quede atrás en lo que de nosotros dependa. Por lo menos por nuestra parte, que nadie se sienta excluido de un grupo en el que estamos, en fin, por lo que sea, ¿verdad? Siempre puede haber gente que tiene como más capacidad de liderazgo y puede haber otros que quizás un poco más tímidos o lo que sea, ¿no?
hacer todo lo posible para que nadie tenga la sensación de estar como en un segundo plano. De modo normal, natural, la amistad propia de un cristiano. Escuchémonos, dice el Papa, los unos a los otros, porque vamos en la misma dirección, con amor y con paciencia. Bueno, esta es otra idea segunda, muy bonita, que me veis que el Papa comenta, que la relación además con esta idea que al Papa le gusta tanto, de la sinodalidad, que en definitiva es buscar la unidad. Buscar la unidad. Y desde luego es un requisito casi imprescindible. La unidad presupone también la vida de la gracia, la vida de la gracia. Nos une en la misma gracia de Cristo, ¿no? Y si alguna persona no está en gracia, cosa que no sabemos, salvo que viva de una manera pública, ostentosa, que evidentemente pues, se vea obviamente que no está en gracia de Dios, pues razón de más para hacer lo posible en cómo poder ayudar a ese hombre, a esa mujer. Y en tercer lugar, ya para terminar también nuestra oración, caminar juntos, dice, va en la esperanza, en la esperanza. Mensaje central, vuelve a decirnos, del jubileo, que sea el horizonte de este camino cuaresmal en el que nos encontramos, porque vamos hacia la victoria pascual. Pasaremos por el Calvario, acompañaremos al Señor en la cruz, moriremos con Él para poder resucitar con Él. Cita aquí el Papa Francisco al Papa Benedicto XVI en aquella preciosa encíclica sobre la esperanza, en la que decía: el ser humano necesita un amor incondicional. Necesita esa certeza que le hace decir: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro. Ese texto bonito de San Pablo a los Romanos. Nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza. Volvemos a mirar al Señor aquí en la cruz. Miramos al Señor en la custodia. Y ahora que tenemos al Señor en la cruz y al Señor en la custodia, se entiende bien aquello que decían San José María, la humildad tremenda del Hijo de Dios que se deja clavar en la cruz, siendo todopoderoso. Pero, aún así, en la cruz no vemos la divinidad, Aquellos no veían la divinidad, pero vemos la humanidad. Sin embargo, en la custodia no vemos la divinidad, pero tampoco vemos la humanidad. Más humildad todavía, más entrega todavía, si cabe. Siempre son de esas verdades tan profundas, tan serias, que nos tienen que remover. Y en fin, pensar es que nuestra esperanza no va a ser defraudada, porque sabemos que el crucificado ha resucitado. Y así como ha tenido poder para vencer la muerte, pues evidentemente el que puede vencer la muerte y resucitar, y para ya no volver a morir jamás, evidentemente tiene el poder necesario para quedarse en un pedazo de pan.
en un pedazo de pan, con las palabras pronunciadas por un hombre, no ya el mismo Cristo en el cenáculo, el sacerdote en el altar. El poder de Dios, el amor de Dios, el poder dado a sus sacerdotes para que transformen el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, para que perdonen los pecados, por graves que sean, en este tiempo de Cuaresma, especialmente. Poseo la convicción, lo dice el Papa, ¿no?, sobre esta esperanza en la conversión. Poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados. Claro que sí. Anhelo la salvación. Invoco la ayuda de Dios para recibirla. Vivo concretamente la esperanza que me ayuda a leer los acontecimientos de la historia y me impulsa al compromiso por la justicia, la fraternidad, el cuidado de la casa común, actuando de manera que nadie se quede atrás. Pues vamos a hacer caso, por supuesto que sí, a los consejos del Papa, al deseo del Papa en estos días, a la vez que le encomendamos mucho. Queremos, como él nos termina diciendo, que la esperanza sea el ancla del alma, segura y firme, en la Iglesia, que suplica como madre para que todos se salven y que esperamos estar un día en la gloria del cielo, unidos a Cristo, nuestro Salvador. En sus manos nos ponemos con la intercesión poderosa de nuestra Madre la Virgen, Madre de la Esperanza, que interceda por todos nosotros y nos acompañe en el camino cuaresmal. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.